Buenos días, Iglesia Vida. Qué alegría compartir de nuevo con todos ustedes. Es nuestro deseo que el Señor les esté bendiciendo grandemente. Esta semana hemos tenido la oportunidad de orar por ustedes, de orar por las necesidades que nos hacen llegar. Y creemos que el Señor responderá cada una de esas peticiones. Las clases ya casi terminan para muchos estudiantes. El país está abierto en gran medida y es ahora más que nunca que debemos cuidarnos los unos a los otros, que debemos ser prudentes. Todos anhelamos regresar a la iglesia y lo haremos, pero cuando sea seguro para todos, cuando podamos estar juntos como familia, cuando podamos traer a nuestros niños y a nuestros padres. Pero mientras ese día llega, tenemos una esperanza, tenemos un refugio. Le invito a leer conmigo este lindo versículo en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, verso 11. Refúgiense en el Señor y en sus fuerzas. Busquen siempre su presencia. Este ha sido un año en donde muchas veces nos tuvimos que refugiar en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos un estudio bíblico, cuando estamos buscando su presencia, es allí en donde encontramos un refugio seguro, bajo las alas de nuestro Señor. Así que recuerda, hermano, en Él estamos seguros. Amén y amén. Hoy tengo el privilegio de presentar a uno de nuestros pastores asociados en Iglesia Vida, el pastor Benjamín Gamarro. El pastor Benjamín, junto a su esposa, la pastora Erika, además de ser pastores asociados, tienen a su cargo el ministerio de alabanza de nuestra iglesia. Es una bendición tenerle con nosotros, mis hermanos, el día de hoy. Bueno, prepare su corazón para lo que el Señor tiene preparado para usted. Amén. Bienvenida, Iglesia Vida. Estás en casa. Bienvenidos, hermanos. Para mí es un privilegio estar este domingo con ustedes. Soy el pastor Benjamín Gamarro y te invito a que podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Estás en vida, estás en casa. Y comenzamos esta mañana primero haciendo nuestra confesión de fe. Yo te invito a que te unas conmigo ahí en tu lugar y que digamos: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, esta mañana quiero compartirles algo que pues el Señor puso en mi corazón y que yo sé que va a bendecir tu vida como bendijo la mía y sigue bendiciendo la mía. Y es hablar acerca de ese fuego de Dios, de ese fuego que tenemos que mantener en nosotros, de esa llama encendida que debe permanecer en nosotros. Y viendo esto del fuego del Señor, me llamó mucho la atención aquel relato que todos conocemos también de cuando Moisés fue llamado. En aquel lugar donde estaba pastoreando ovejas, en aquel monte donde él estaba, que después de haber estado huyendo, después de haber matado a un egipcio, salió huyendo, llegó a este lugar y su vida empezó a tomar un rumbo distinto a lo que él estaba acostumbrado. Entonces, te invito a que vayamos a Éxodo 3 y vamos a leer el verso del 1 al 5, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó
Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Señor, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Probablemente Moisés estaba acostumbrado a ver en el desierto cómo ciertos arbustos ardían en fuego por el calor que ahí se emanaba o se vivía, o se vive, más bien dicho, en los desiertos. Pero me llama la atención esta parte, y aquí es donde quiero que nosotros nos enfoquemos, en ese fuego que ardía en esa zarza. Era un fuego que no consumía a esta planta. Obviamente no era un árbol tan frondoso. Sin embargo, llamó la atención de Moisés. Ahora, Dios tuvo que hacer algo para llamar su atención. Y pudo haber hecho o manifestarse de alguna otra forma, de alguna otra situación distinta a esta, pero es aquí donde es lo maravilloso que podemos encontrar en nuestro Dios, de que Él se mueve en la forma que Él quiere y a Él se le antoja. Y como instrumento usó a esta zarza. Y dice que Moisés dijo: iré a ver y veré ahora qué es esta gran visión que yo estoy viendo. Ese fuego del Señor que estaba ardiendo en este momento, donde Él escuchó esa voz. Ahora quiero que vayamos analizando algo para que comprendamos este momento que Moisés vivió y de cómo su vida a partir de ahí fue impactada y tomó un rumbo distinto. Y te hago esta pregunta: ¿por qué crees que debe arder el fuego de Dios en nosotros como en esa zarza? ¿Te has preguntado por qué debe arder el fuego de Dios en nosotros? Y puede servir para que otros escuchen la voz de Dios hablando a sus corazones a través de nosotros. Moisés nunca en su vida tal vez había escuchado la voz de Dios. Moisés tal vez en su andar diario que tenía en la vida anterior que él llevaba, lo menos que escuchaba tal vez era la voz de Dios. Y a través de este suceso, a través de este fuego, de esta llama encendida, él experimenta y por primera vez creo que escucha esa voz potente, esa voz tan audible que él escuchó y que impactó su corazón en ese momento a través de esa zarza ardiendo. Y es así como nosotros necesitamos siempre mantener esa llama encendida en nosotros. ¿Por qué? Porque a nuestro alrededor pueda que hayan personas que necesitan escuchar la voz del Señor, que necesitan sentirse identificados con una palabra de ánimo, con una palabra que impacte sus vidas, con una palabra que transforme sus corazones. ¿Y no te ha pasado que muchas veces mucha gente se acerca a ti, o alguna o dos o más personas se acercan a ti y te empiezan a abrir su corazón y te empiezan a contar sus malas experiencias, las situaciones difíciles por las cuales están pasando? Y te empieza a extrañar así: ¿por qué esta persona ahorita se está abriendo conmigo? ¿Por qué? O sea, tal vez ni me conoce o no tenemos mucha relación así muy estrecha como para que ella abra su corazón y tenga la confianza de estarme contando lo que él me está contando. Pero es que muchas veces las personas identifican y miran algo en los hijos del Señor que no todos tienen. Y es ahí donde vemos cómo ese fuego que el Señor un día encendió en nuestros corazones empieza a funcionar o empieza a hacer efecto en la vida de los demás. Algo llamó la atención de Moisés y fue este fuego, esa llama que estaba ahí sobre esa zarza. Y así como a él, así hay otros que llaman la atención, y que por eso te decía que hay muchos que se acercan a nosotros y empiezan
a buscar una salida a sus problemas, a buscar una palabra de consuelo, una palabra que los edifique. Y por eso es lo importante de que nosotros mantengamos encendida esa llama. Segundo, para que Dios pueda hablar íntimamente al corazón del hombre, a sus emociones, a sus sentimientos, y confronte su vida y haga descubrir el propósito que Dios tiene para aquellos que se acercan a Él. Dios le reveló a Moisés ese día que Él lo había predestinado para que fuera libertador. Y en ese momento Moisés recibió esa revelación. Las personas andan buscando un camino a seguir, una visión que tener. La otra vez predicaba acerca de esto, de tener una visión, de que nuestros ojos sean abiertos, de poder venir y tener a alguien a quien seguir. La gente necesita un ejemplo a seguir. ¿Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús? Y si nosotros somos ese instrumento para acercarlos a Él, tenemos que tener la responsabilidad primero de llevar una vida en santidad, de permanecer en Él y hacer que ese fuego no se apague. Porque hoy en día el Señor nos da la oportunidad de llegar a mucha gente. A través de estas transmisiones nosotros podemos llegar a mucha gente que necesita escuchar la palabra. Probablemente había gente que se yo, por su trabajo o por cualquier otra ocupación no podía asistir un domingo a la iglesia, pero hoy a través de estas transmisiones la palabra está llegando. Y sus corazones están siendo transformados, ¿no? Y su corazón está recibiendo eso que necesitan. Entonces es importante que nosotros le digamos al Señor siempre: Padre, yo quiero vivir en fuego, vivir con esa llama encendida y que no se apague. ¿Para qué? Para que otros puedan escuchar tu voz y yo pueda ser ese instrumento que tú uses para llevar tu palabra. Porque sabes, el Señor te quiere usar a ti, quiere usarme a mí para bendecir a otros. El Señor nos rescató a nosotros para que nuestra vida tuviera un sentido, que tuviera un propósito. Y el propósito más grande, yo creo que tenemos ese mandamiento de ir y hacer discípulos y hacer que su reino se expanda. Y cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros vinimos a Él, veníamos pues llenos de tantas cosas, de pecado, de inmundicias, de un montón de situaciones que al hacernos Él libre, nosotros hoy tenemos esa llenura del Espíritu Santo que nos hace caminar y tener un objetivo de hacer que otros lo conozcan. Y así como Moisés enfrente de esta zarza recibió y escuchó esa palabra y recibió esa revelación, así muchos van a recibir ese propósito para el cual el Señor los llamó, a través de aquellos que nos dejemos usar por el Señor. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, que el fuego de Dios debe permanecer encendido en nosotros. Ahora, ¿para qué más debemos hacer que ese fuego arda? Ese fuego de su Espíritu Santo arda en nosotros. Para que Dios pueda confrontar sus temores a aquellos que necesitan ser confrontados. Dios le permitió a Moisés descubrir su potencial y liderazgo en ese momento, a pesar de que él mismo no creía en sí mismo y tenía serios complejos personales. Algo con lo cual él se identificó y dijo: Señor, es que soy tartamudo, no puedo hablar, tengo esta limitante. Oye, después de ser alguien importante en Egipto y tener una posición muy alta, y después venir y delante del Señor reconocer y verse a sí mismo. Yo creo que el estar enfrente de esa zarza para él era como estar enfrente de un espejo y verse para adentro y ver sus limitaciones y tener en sí abiertos sus ojos a lo que realmente él era. Moisés pudo haber dicho: bueno, yo tengo la experiencia de saber cómo viven los reyes, de saber qué es mandar a alguien y que obedezca. Y el Señor lo llamó con un objetivo de que fuera su libertador, pero él en ese momento, en ese instante, mira sus limitaciones, sus complejos personales que él tenía. O sea, ya no se aferró a la potestad que en algún momento él pudo haber tenido, sino que vio sus limitaciones. Estaba siendo confrontado con sus temores.
Y muchas veces nosotros nos topamos así, nosotros mismos a veces nos topamos con nuestras limitaciones. Cuando hemos sido confrontados por el Señor y por su Espíritu Santo, vemos cómo muchas veces nosotros aún tenemos cosas que nos limitan a cumplir los objetivos para los cuales hemos sido llamados. Pero ahora, el Señor no nos lo revela como para avergonzarnos, como para tacharnos o señalarnos, sino que lo hace como el objetivo de que podamos reconocer la necesidad de que necesitamos ser libres de ellos. Y esto solo se logra a través de que nos dejemos moldear por la presencia de su Espíritu Santo. ¿Para qué más es necesario ese fuego de Dios en nosotros? Para que Dios muestre cómo lograr esos anhelos que hay en el corazón, que la gente busca, y que nosotros, al dar fe de ello, con nuestro testimonio vivo, estas otras personas que no tienen al Señor quieran buscar de Dios y servirle. El Señor le iba a permitir por fin a Moisés ver a sus padres, a su familia, la que había dejado atrás, y compartir con ellos la experiencia de poder decirles: me encontré con el Señor. Pero ya no a su forma, ya no a su manera, sino a la forma en que el Señor lo estaba mandando. El Señor le dijo: tú vas a ir y vas a hablarle a mi pueblo y que yo voy a ser su libertador. Yo me imagino a Moisés, después de haber tenido esa experiencia, con un rostro resplandeciente distinto a como él era. Ya después de haber dejado sus limitaciones, ya después de haber hecho a un lado todos esos traumas que tenía arrastrando en su vida. Porque saben, el corazón de Moisés se llenó de temor. Y por eso se aluyendo. Por eso él, después de haber matado al egipcio, y yo no sé, en ese instante él le abrió la puerta a muchas cosas, a muchos complejos, a muchos temores. Y ahí fue donde como que se hizo chiquito, ¿no? Como que bajó su nivel como de autoridad y dijo: yo no soy nada, yo soy alguien que es insignificante. Pero cuando tuvo esta experiencia con el Señor, de verlo a Él, escucharlo a Él y exponerse a la presencia del Señor, su vida fue transformada y encontró su objetivo. Y quiero que miremos en 2 Corintios 3, del 1 al 3, que dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Para los demás nosotros somos cartas abiertas. Ahora, ¿qué queremos que lean los demás? ¿Qué queremos que miren los demás en nosotros? ¿Será que queremos que miren nuestro pasado, o queremos que miren nuestras limitaciones, o queremos que miren, no sé, nuestro orgullo tal vez, o cualquier cosa que en algún momento puedan ellos decir: no, yo no quiero ser como esta persona? Viendo esto, dice: nosotros somos cartas abiertas a mucha gente, y vemos cómo tenemos un compromiso como hijos del Señor, a que tenemos que dejar que su Espíritu Santo nos guíe y que nuestra vida vaya siendo moldeada y se vaya haciendo en nosotros esa verdad de Dios realidad, y que nos transforme y que día con día nos impacte también. Porque no lo sabemos todo.
O sea, no lo hemos experimentado todo. En el Señor nos falta mucho camino por recorrer y muchas cosas que experimentar. Pero eso es lo hermoso de esto, que nuestra vida está escondida en el Señor y que si nos dejamos moldear por Él, vamos a impactar vidas y vamos a hacer que mucha gente más siga creyendo en Él y se siga uniendo o formando parte del reino del Señor. ¿Para qué más necesito que ese fuego se mantenga encendido? Para que el necesitado de Dios deje de huir de sus enemigos y hagan frente a sus opresores. Dios le ordenó a Moisés ir a la casa de Faraón, quien procuraba matarle, a rescatar a los israelitas, quienes también le aborrecían. O sea, muchos van a tener temores en sus vidas. Pero vamos a tener la autoridad, la potestad de decirles, se pueden enfrentar esos temores, se pueden enfrentar esas situaciones. Hay algo que puedes hacer, es abrirle tu corazón al Señor y dejar que su Espíritu Santo te hable e impacte tu vida. ¿Para qué más? Para que el necesitado de Dios descubra cómo usar los dones, talentos y el ministerio que Dios tiene para cada uno de ellos. Dios le enseñó a usar a Moisés los dones de milagros, de fe, de sanidad tal vez, y a descubrir cómo funcionaban sus dones. Y vemos cómo el Señor le mostraba a Moisés la forma en que él iba a actuar. Y nosotros tenemos la oportunidad hoy. El Señor nos dotó de dones y talentos que ponemos a su disposición para servirle. Pero Él está esperando que nosotros reconozcamos de que son talentos suyos, son talentos de Él. Y que prácticamente Él nos los presta para que nosotros podamos alcanzar a otros. Y llevar luz donde hay tinieblas. Y hacer que los demás también logren enfrentar esos temores, como les decía, y saber usar los dones para los cuales han sido llamados a usar. Porque hay mucha gente que tiene muchas habilidades, pero tal vez están cegados por su pecado, están sin luz, sin un camino a seguir, y necesitan sentirse útiles. Necesitan sentirse que son importantes. Y cuando alguien se acerca al Señor, cambia el sentido de sus vidas. Y esos talentos, esos dones que tienen dentro de sí, van a llevar vida hacia otros. Sus vidas son impactadas, son transformadas, como ha sido la nuestra, que nuestra vida fue impactada. Yo no sé si tú te recuerdas del primer día cuando tú recibiste al Señor Jesús en tu corazón. Yo lo recuerdo muy bien. Y a partir de ese día algo empezó a funcionar en mí, algo se empezó a mover en mí. Y no soy la misma persona que fue de ese entonces, sino que el Señor ha traído mi vida, así que de experiencia en experiencia, experimentando sus bondades, experimentando su misericordia y dándome cuenta para lo cual fui llamado. Moisés necesitaba tener esta revelación. Necesitaba también encender en su corazón ese fuego del Espíritu Santo. ¿Para qué más necesitamos tener esa llama encendida? Para que los que están necesitados dejen de mirar sus dificultades, sus debilidades, sus traumas y empiecen a mirar todas las cosas de las que Dios los ha dotado y los ha capacitado. Para que el necesitado de Dios también pueda ver la utilidad de los recursos que tiene en sus manos. El Señor pone recursos en nuestras manos para que los usemos para bendición de otros. Para que tengamos la sabiduría de saber cómo administrar estos dones, cómo administrar lo que Él nos da. Y tengamos la capacidad de llegar a otros, sabiendo que estamos siendo respaldados por el Señor. Y que estamos actuando no bajo nuestras propias fuerzas, ni bajo nuestras limitaciones, ni viendo nuestros traumas, ni viendo
cualquier cosa que pueda estorbarnos, estamos viéndonos como el Señor nos mira y estamos usando lo que Él nos dio para expandir su reino. Y así fue como Moisés fue llamado y usó lo que el Señor le dio para llevar libertad a un pueblo que por años había estado esclavizado. Y vemos cómo el Señor nos da la oportunidad de tener acceso a estas bendiciones, a recursos que podamos usar para bendecir la vida de otros y expandir el reino del Señor y que su nombre sea glorificado. Nuestra vida ha sido y es con un propósito de que siempre el nombre del Señor sea glorificado y que podamos siempre sentir la satisfacción de que nos sintamos útiles en Él. Es bonito sentirse útil, es bonito sentirse que tengo una ocupación, que puedo aportar algo para que otros conozcan de que hay un Dios que vive. Tal vez tú dirás, pero es que es muy poco lo que yo hago, no sé, no es gran cosa, pero es eso, de que empieces a caminar en Él y que creas que tú tienes la capacidad de poder hacer cosas grandes para el Señor. ¿Para qué más? Para que podamos restituir la herencia de nuestra descendencia, de nuestra familia y de nuestras próximas generaciones. El fuego de Dios que impactó la vida de Moisés le permitió transformar su vida y llegar a una multitud de gente y que tomaran posesión de lo que ya les había sido dado y que en algún momento les fue robado, la libertad, que en algún momento les pusieron limitaciones. Y vemos cómo Moisés, y usted conoce esa historia de cómo él fue al faraón y lo confrontó y con autoridad y sabiendo que el Señor lo estaba respaldando, él pudo llevar libertad a su pueblo. Ahora me llama la atención de por qué el Señor escogió la zarza para revelarse a él. Si la zarza es la menos significante entre los árboles frutales. Su estructura no sirve como para madera. Pero yo veo aquí algo que es sencillez y humildad en eso. Dios se vale siempre de lo más sencillo para usarlo. Por otro lado, y esta es la esencia de esta enseñanza, de que podamos ser humildes y querer ser usados por Dios. Que queramos ser como esa zarza que el Señor escogió para llamar la atención de su siervo. Hay muchos siervos del Señor que andan cegados. Hay muchos siervos del Señor que aún no han encontrado su propósito. Y se imagina que usted y yo tengamos el privilegio de que así como ese fuego ardió en esa zarza, el fuego de Dios arde en nosotros y podamos llamar la atención de aquellos siervos que buscan su propósito en Él. Vemos como una sencilla planta fue usada por el Señor para impactar la vida de un hombre que hasta hoy día se le reconoce como un hombre que tuvo la autoridad de parte del Señor para llevar libertad a su pueblo. Y su ejemplo ha venido impactando vidas de generación tras generación. ¿Cuántos queremos que nuestra vida sea de impacto a muchas más generaciones, a los que vienen detrás de nosotros? ¿Cuántos queremos que el fuego de Dios permanezca y llegue aún más allá de lo que nosotros tal vez podamos ver? Y que un día se nos recuerde como esas personas que un día le creyeron al Señor y que le dijeron: Señor, yo te quiero servir. Y voto mis limitaciones y voto lo que yo pueda estar poniendo como pretexto o como obstáculo. Y dejar que ese fuego que yo nunca dejé apagar permanezca. Y es así como el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. Es así como Dios elige instrumentos para llevar su palabra, para llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje de esperanza que todos hoy necesitamos y necesitan escuchar siempre.
En este tiempo Dios sigue buscando esas zarzas vivientes en las cuales Él pueda manifestarse. Él quiere que nosotros vivamos en ese fuego. Ahora, ¿qué fuego es el que permanece en nosotros? ¿Cuál es ese fuego? La presencia de Dios se manifiesta a través del fuego. El secreto es que seamos personas llenas del Espíritu de Dios y que ardamos como antorchas y que llevemos luz. ¿Saben? Esto me recordaba cuando antes, estábamos en la red de jóvenes y cuando nos reuníamos en las células, y en una ocasión el pastor, no recuerdo exactamente qué nos estaba predicando esa vez, pero sí recuerdo lo que nos dijo, y que así, con la autoridad que Él tiene siempre, y nos habló así a las claras, ¿verdad? Dijo: ustedes no necesitan que yo los esté llamando todos los días para que ustedes sentirse motivados, ¿no? O que se sientan con ese fuego de emoción. No necesitan de que yo les llame. Ustedes lo que necesitan es la llenura del Espíritu Santo y el fuego de Dios en sus vidas para que ese fuego no se apague. Y eso a mí me impactó. Y hasta hoy día lo recuerdo y dije yo: es cierto. Y muchas veces nosotros ponemos de pretexto: es que el pastor no me saludó, o la fulana no me saludó. Antes por eso mejor no voy a ir a la iglesia. Entonces por eso mejor no voy a buscar al Señor. Y a veces queremos que nos anden, perdón la expresión, tal vez arreando, a que busca de Dios, que el fuego de Dios arde en tu vida. No, se enfría el que se quiere enfriar. Pero no dejemos que ese fuego de Dios se apague en nosotros. Depende de mí que esa llama permanezca encendida. Vi este ejemplo de la zarza y me impactó mucho de saber cómo nunca se apagó y cómo nunca fue consumida. Y yo te digo que así sea nuestro deseo, de que ese fuego nunca se apague. Hoy en día tal vez podrás decir: es que tal vez no estamos yendo a la iglesia, pero como te decía, depende de nosotros que ese fuego permanezca. Busquemos su palabra, busquemos el que su voz podamos escucharla en todo momento. 2 Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que no dejes que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Yo te motivo a que no pierdas tu enfoque, que no pierdas tu esperanza en el Señor. Hemos estado viendo en situaciones muy difíciles para nuestro país y para el mundo entero. Y mucha gente podrá darle lugar al temor, darle lugar a la incredulidad. Nosotros démosle lugar al Espíritu Santo. Démosle lugar a ese fuego de Dios. Y permitamos que esa llama permanezca siempre encendida. Y que cuando muchos quieran buscar de Él, a los primeros que busquen sean aquellos que vivimos bajo su gracia, bajo su sombra, y confiados de que tenemos a un Dios vivo que nos hace vivir en victoria, que nos hace vivir siempre en libertad. Tú ahí en tu casa, en tu carro, donde te puedas encontrar, la presencia del Señor siempre va contigo. La presencia del Señor siempre se manifiesta, pero si tú le das lugar, si nosotros le damos lugar, porque eso tiene el Espíritu Santo, que Él es un caballero. Si no lo invitamos, Él no se mete. Pero si le damos la libertad de que Él obre en nuestras vidas, si le decimos: Señor, toma el lugar que a ti te corresponde, toma el lugar que tú te mereces en mí, el Señor empieza a hacer que nuestra vida resplandezca, y que muchos quieran desear el acercarse a escuchar la voz de Dios, que quieran escuchar qué es eso nuevo que hay para sus vidas.
y que en algún momento seamos esos instrumentos que los lleve a convertirse, como Moisés, en libertadores de más personas, en personas que impacten vidas, en personas que lleven vida hacia los demás, luz hacia los demás. Hoy tenemos la dicha de decir que somos hijos del Señor, sí, porque nuestra ceguera fue quitada, porque nuestros ojos fueron abiertos hacia la luz del Señor. Pero tenemos una responsabilidad de mantener esa llama encendida, de mantener ese fuego encendido en nosotros, de no permitir que los temores, que las circunstancias nos apaguen, sino que al contrario, salgamos y tomemos posesión de lo que ya nos corresponde, lo que nos pertenece. Usted y yo somos privilegiados hoy. Y de esta manera yo quiero ir ya terminando y decirte algo que los ojos del Señor están puestos en nosotros siempre. Y que tenemos esa dicha de escuchar su voz siempre. El Señor nos habla de muchas formas, el Señor nos habla de distintas maneras y Él se manifiesta en la forma aún más sencilla, como lo vimos aquí en este relato, en una zarza. Él se manifiesta de la forma en que Él quiera manifestarse, pero algo es seguro, algo es trascendental, que nuestra vida siempre está siendo impactada por Él. Así que yo te motivo a esto, a que no dejemos que ese fuego del Señor se apague. Y quiero terminar orando, quiero terminar dándole gracias al Señor por esta mañana, porque yo sé que el fuego de Dios en nosotros se ha permanecido. Hemos tenido nuestras luchas, hemos tenido nuestras situaciones difíciles, pero esa llamita siempre está ahí encendida. Lo que nos toca es avivarla, hacer que sea ahí que una gran llama y que resplandezca siempre y que no se apague. Así que yo te invito a que le digamos: Señor, yo te doy gracias por este privilegio, por la oportunidad que me das de poder plenamente servirte y obedecerte. Pero quiero, Señor, avivar siempre ese fuego que hay en mí. Quiero siempre, Señor, avivar esa llama que tú un día encendiste en mí. Quiero, Señor, que tu luz llegue a otros, y quiero que otros vean, Señor, lo glorioso, lo grande que tú eres a través del testimonio que yo pueda dar. Que tú puedas decirle: Señor, yo quiero que mi vida impacte a otros. Que mi vida sea de bendición para otros, y yo sé que lo puedo lograr a través de que deje que tu Espíritu Santo se manifieste en mí en todo momento y en cada situación de mi vida. A lo mejor tú estás pasando por algo difícil, a lo mejor tú estás ahorita confundida, confundido y dices: Señor, no sé qué está pasando, pero yo te creo, Señor. Yo creo que el fuego de tu Espíritu Santo aviva mi corazón y me hace luchar contra esta adversidad y salir victorioso. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor y si tú quieres experimentar ese fuego de Él y vivir en fuego, yo te digo que el Señor Jesús es la única salida que todos tenemos y en la cual podemos encontrar un propósito para nosotros. Dile: Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a seguir avivando ese fuego, pero sé también que va a depender de mí, de la forma en que yo deje que ese fuego permanezca, Señor. Te amo y te bendigo, Padre, y te damos gracias esta mañana. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Una bendición al haber compartido con ustedes, y los invito a que sigan siguiendo las transmisiones y que no se olvide de conectarse los días miércoles a las 7 de la noche en los estudios con el pastor Alfredo Salazar. Bendiciones y hasta una próxima.